Aquí nos acompañan senadores, senadoras, alcaldes también, representantes del diálogo social, resto de autoridades y público que nos acompaña. Señorías, muy buenos días. Hace 3 años, en 2019, la ciudadanía de La Rioja decidió cambiar su ejecutivo. Lo hizo después de 24 años, así que yo me imagino que la decisión, señora presidenta, no tuvo que ser fácil. Eso sí, 3 años después y 2 crisis de por medio solo en este tiempo, desde luego que podemos decir hoy que ese cambio, desde luego, ha merecido la pena. Porque La Rioja es un tesoro y, desde luego, no se corresponde con la visión apocalíptica que han vuelto a decir las derechas aquí en este pleno. Porque es que es el menú de siempre, la misma receta de siempre, lo que ustedes nos llevan diciendo durante 3 años, 24/7, de manera ininterrumpida desde que perdieron el poder. No han sabido hacer otra cosa, pero nosotros sí. Porque los socialistas siempre hemos sabido que La Rioja es mucho más que el ceño fruncido por el Partido Popular. La Rioja es una tierra simpática, plural, tolerante, diversa, que abraza otras culturas. La Rioja es una tierra para gozarla. Y, señora presidenta, La Rioja está para comérsela. No se equivocaron cuando eligieron al Partido Socialista después de 24 años de Partido Popular. La ciudadanía dio su confianza porque La Rioja, que un día fue, tenía que volver a creérselo. Tenía que dejar de defenderse todo el día de chanchullos y corruptelas, de ser los últimos en cualquier indicador, de empresas que se iban, de trabajadores que no volvían y de una baja fiscalidad que solamente era notoria para el más rico de los bolsillos. Así que los ciudadanos decidieron cambio y votaron a los socialistas para que Concha hiciera que La Rioja siguiera siendo La Rioja. Y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, además, con el aval de ser la única fuerza política presente en este Parlamento durante los 40 años de autonomía que hoy también tenemos que celebrar en este debate. Hacemos La Rioja. A eso nos dedicamos los socialistas de La Rioja. Lo hicimos entonces y lo estamos haciendo ahora. Es verdad que algunas veces en la oposición, otras desde el Gobierno, pero siempre teniendo claro que lo que nos ha hecho prosperar como región en derechos y en libertades es nuestra autonomía. Lo hemos hecho siempre y la queremos volver a reivindicar hoy aquí, en este pleno, frente a quienes no votaron el título 8º de la Constitución española y se equivocaron. Y también frente a aquellos que se van hoy de comparsa con quienes nos la quieren volver a negar. Nosotros la reivindicamos, señora presidenta. Autonomía para decidir. Decidir para hacer aquí. Hacer aquí para no depender de los que gritan allí, alejados de nuestra auténtica razón de ser, de vivir y de sentir. Y como nos gusta ser de aquí, señora presidenta, estamos haciendo una comunidad que devuelve a lo público todo aquello que no debió salir de lo público, todo aquello que se privatizaba sin ningún tipo de justificación, porque siempre hemos confiado en nuestros propios medios, en nuestros propios profesionales, a los que hoy brindamos de más medios, de más recursos y, por supuesto, de más presupuesto. Pero sobre todo lo hacemos, señora presidenta, porque los socialistas siempre hemos sabido que hay que poner en el centro de nuestras inversiones las necesidades médicas de los pacientes mucho antes que las necesidades de los balances contables de quienes quieren hacer caja con la necesidad. Y aún nos acusan, señora presidenta, de cuando estamos mirando al centro a la ciudadanía y los colocamos precisamente en ese eje absolutamente vertebrador de todas nuestras políticas, aún tenemos que aguantar, señora presidenta, que digan que lo hacemos con imposiciones ideológicas radicales aprobadas en la legislatura. Propuesta de resolución 105 del Partido Popular hoy. Nos tendrán que contar en alguna ocasión si es ideológico o no sacarte de una lista de espera para la sanidad pública por no quererte ir a operar a la privada. Nos tendrán que contar si es ideológico o no dejarte ir al Hospital San Pedro si tenías un percance con el coche, derivándote a la privada, pero eso sí, si la cosa se ponía fea y entonces más costosa, ahí sí, a esperar a la pública. Algún día nos tendrán que contar si es ideológico o no haber tenido que pagar a una empresa hasta por aparcar en el hospital. No creo que nos respondan, señora presidenta, y en el fondo ni falta que hace, porque obviamente estas preguntas son retóricas. Y son retóricas porque la receta, desde luego, la conocemos bien. Y la conocemos bien porque han estado 24 años cocinándola.
Ideología liberal, mucha; respuesta social, ninguna. Eso es lo que nos ofrecieron durante más de un cuarto de siglo las políticas del Partido Popular, señora presidenta. Así que con el cambio devolvemos a lo público aquello que nunca debió salir de ahí, para que todos, absolutamente todos los ciudadanos, independientemente de su ideología, pero sobre todo independientemente de los bolsillos, tengan el mismo acceso a los mismos servicios. Y ahí estamos haciendo lo propio con una comunidad autónoma que se aleja de un modelo educativo a la gresca, por mucho que ustedes se empeñen. Señor Garrido, un lugar común en el que la educación pública recupere el terreno que otros quisieron dejarle perder. Ahí es donde estamos, porque la educación es futuro. Y por eso, porque los socialistas pensamos en el futuro de nuestra tierra y de quienes van a mejorarla después de nosotros, invertimos hoy más que nunca en nuestra educación, aproximándonos al 5% de la riqueza de la comunidad que va directamente a parar donde se forja nuestro futuro, que es en las aulas. Un futuro que además pinta bien, y pinta bien porque ahora se enseña mejor, señora presidenta, con menos alumnos por aula, con unas sustituciones que se cubren más rápido que nunca, con unos alumnos que por primera vez, con una FP al fin dignificada, hay que contar más alumnos que en el bachiller. No es de extrañar, por tanto, que en La Rioja hayamos pasado de un fracaso escolar del 17%, que nos dejó el Partido Popular, hasta reducirlo a un 13%, a un alto hoy, impropio, desde luego, de una sociedad que sabe que su futuro pasa por cómo cuidamos nuestras aulas, pero avanzando, desde luego, en calidad y en equidad educativa. Así que a todos los maestros, gracias. Y hablando de futuro, no podemos dejar de mencionar la situación económica. Señora presidenta, señor La Calzada, para llevar 3 años gobernando y con estas crisis, ¿no?, la segunda ya crisis económica de por medio, pues en fin, ¿no?, nos encontramos con una crisis derivada de la inflación, después del COVID, también de la crisis de suministro, y tengo que decirles que para llevar todo esto a rastras, ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal tener 1.000 parados menos que cuando cogimos el Gobierno, ni tan mal tener 25.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social respecto de cuando cogimos el Gobierno, ni tan mal crecer hoy al 3,5% respecto al 1,6% que nos dejó el Partido Popular, y ni tan mal ser hoy la comunidad autónoma con mayor índice de producción industrial en crecimiento. Por cierto, inflación, COVID y suministros. 3 crisis que tienen todas ellas el mismo apellido, internacional. Inflación, internacional. Crisis de suministros, internacional. COVID, planetaria, directamente. No es un invento del socialcomunismo, que es lo que intentan trasladar aquí, porque por muchas capacidades que a ustedes le arroguen, señora presidenta, tengo que decir que la señora Andreu no tiene la capacidad de decidir que la gasolina esté a precio de centollo. Pero sí podemos, desde luego, decidir en este panorama y en este contexto internacional qué respuestas podemos dar desde aquí, desde nuestra comunidad autónoma. Y somos la segunda comunidad autónoma que ha puesto un plan de choque directo de ayudas precisamente para paliar esta situación con 9 millones de euros, para aumentar, ya lo hemos hecho, la renta de ciudadanía al 15% y hacerla compatible con el ingreso mínimo vital. Hoy en el Boletín Oficial de La Rioja se publica una de las convocatorias, 3 millones de euros para el ovino, el caprino, el porcino, los huevos, la remolacha, la patata, el champiñón, la seta. Aparece hoy publicado en el Boletín Oficial de La Rioja, ayudas al transporte para La Rioja, dispuestos 1,6 millones de euros. Bueno, pues 3 meses más tarde nos viene el Partido Popular en su propuesta de resolución número 92 a proponer un plan de choque con 10 millones. Es decir, 3 meses tarde y cuando desde luego ya se está ejecutando. Eso sí, tengo que decir al Partido Popular que sí que están a tiempo al menos de poder votar a favor de alguna de las soluciones que estamos poniendo en los diferentes gobiernos, central y autonómico. Están a tiempo de votar ese Real Decreto para bajar el IVA de la luz del 10 al 5%, porque a todas y cada una de las decisiones para hacer frente a la crisis, la actual y frente a la COVID, ustedes han votado todo el tiempo que no. Así que a ver si Cuca Gamarra, en esa atalaya en la que quizá nos esté escuchando, a ustedes creo que no les escuchan mucho, pero quizá nos esté escuchando, a ver si por lo menos piensa un poco en los riojanos a los cuales han votado en contra, ¿verdad?, el Partido Popular, votado en contra de los 7.574 pensionistas en La Rioja que han visto revalorizada su pensión conforme al IPC, a los 5.776 riojanos que perciben hoy el ingreso mínimo vital, a los 21.000 trabajadores que han visto aumentado su salario mínimo interprofesional o a los 2.500 trabajadores que solicitaron el complemento regional para la ayuda a los ERTE. Y como digo,
llegan 3 meses tarde para proponer un plan de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Pero, oiga, qué casualidad, señores del PP, que ustedes nunca llegan tarde, ustedes nunca pierden una oportunidad, siempre que pase por ahí, para proponer, desde luego, lo de siempre. Lo que hoy el señor Garrido ha llamado ser la comunidad autónoma más competitiva fiscalmente. Traducido, volver a perdonar 16 millones de euros a los más pudientes de la comunidad, a los poco más de 2.000 habitantes de La Rioja que tienen un patrimonio superior a los 700.000 euros. ¿A esos vuelven hoy ustedes aquí a defender? Pues muy bien, quédense con esa cuota de representación. Pero el problema ya ni tan siquiera es este. El problema ya no es ni tan siquiera que ustedes quieran volver a perdonar 16 millones de euros a los más pudientes. El problema es que insistan ustedes en una fórmula que no funcionó, que jamás funcionó en nuestra tierra, que nos vendieron durante décadas en esta comunidad autónoma, que esto era, en fin, el paraíso terrenal de los bajos impuestos, una auténtica bacanal de bajos impuestos para la atracción de empresas. Pero lejos de atraerlas, se nos fueron. Altadis, Electrolux, Solaria, Lear, Cerabric, Unipapel, Lanastop y así hasta más de 400 de las grandes. Y ojo, que no estoy culpando, y nunca lo hemos hecho, nunca hemos responsabilizado al Partido Popular de que las empresas se nos vayan. De hecho, probablemente esto sea una muestra más de la deslocalización en la peor de sus consecuencias. Y seguro que el Partido Popular, cuando estuvo al frente del Gobierno, se esforzó y se esmeró para que esas empresas no se fueran. Y seguramente se esforzó y se esmeró para que no tuviera ese impacto tan negativo en el empleo como tuvieron. Yo estoy convencido de ello y no se lo niego. Y no podemos negar ese esfuerzo a ejecutivos anteriores. Pero reconózcannos ustedes, a nosotros también, que si la fórmula de los bajos impuestos para atraer empresas no funcionan, es que no funcionan, señorías del Partido Popular. Quizás sí que funciona esa fórmula en aquellas comunidades que tienen la capacidad de hacer dumping fiscal, pero aquí no. Aquí en La Rioja no. Eso sí, cuando se plantea la armonización fiscal, ustedes son los primeros en salir del escenario. Y tampoco es verdad que vivamos hoy aquí en un infierno fiscal. Ya lo ha dicho antes la presidenta de la comunidad. Tercera comunidad autónoma con menor presión fiscal a las rentas bajas. Cuarta comunidad autónoma con menor presión fiscal a las rentas medias. Pero si quieren no hagan caso a este dato que es absolutamente objetivo. Miren ustedes las inversiones que están llegando. Algo de ese futuro que ustedes desde luego no vislumbran para La Rioja con un gobierno socialista al mando, estas empresas sí que lo habrán visto, sí que habrán atisbado algo de futuro para anunciar esas inversiones millonarias. Idiotas no son para querer invertir aquí. Así que no nos hagan caso a los socialistas, vale, lo tenemos ya por sabido y por supuesto, pero tampoco nieguen la evidencia, señores del Partido Popular, porque miren, solamente hay algo peor que equivocarse, que es no querer aprender. Y el tejido productivo de esta tierra nos ha dado muchas lecciones, sobre todo de la COVID. Y ahí ha estado este Gobierno para atenderles y para ayudarles, para darles oportunidades para crecer, con un mayor volumen de ayudas directas por habitante de toda España, con un suelo industrial por fin a precio competitivo respecto a nuestros vecinos, con el impulso decidido a los proyectos de interés estratégico, los PIER, y con un plan estratégico de la ADER que este año tiene 31 millones de euros. Por cierto, señor La Calzada, menudo meneo le hemos dado a la ADER, que hemos más que tenido que duplicar precisamente su plantilla porque donde había un volumen de resolución de expedientes de 1.900 al año, en el año de la pandemia resolvieron más de 30.000. Y, por cierto, lo que se quedó por el medio y por los cajones, esos 27 proyectos de industrialización que se quedaron en los cajones entre los años 2014 y 2018, con proyectos de inversión en industria de 70 millones de euros, que el Partido Popular dejó perecer en los cajones. Nosotros ya hemos ayudado a esas empresas con 12,5 millones de euros. Y es verdad que hoy invertimos más, que tenemos menos paro, que tenemos más cotizantes a la Seguridad Social, un crecimiento económico sostenido y sostenible y que estamos, desde luego, preparados para una economía verde y digital. Pero, desde luego, no todo está perfecto y, por supuesto, que hay que hacer autocrítica. Han subido las listas sanitarias, han subido las listas de espera. No nos gusta, no nos alegramos, pero tampoco lo negamos. Las causas pueden ser muchas, ¿verdad, señora consejera?
dedicación de recursos al COVID, que hizo que, por ejemplo, ciertas intervenciones tuvieran que esperar a después de la pandemia, una falta crónica de personal, que no somos capaces en España de intentar convencer a los estudiantes para que hagan medicina general y, desde luego, los recortes y la nula planificación de gobiernos anteriores que también estamos sufriendo hoy. Pero frente a quienes proponen un plan de choque, que me imagino, no dicen el apellido del plan de choque, pero entendemos que por imitación puede ser como hacen en Madrid, es decir, cerrar las urgencias de los puntos de atención continuada que hacen en Madrid, pues desde luego nosotros lo que hacemos es brindar más medios y poner un ramillete de herramientas para efectivamente intentar atajar el problema. Una gerencia propia de atención primaria, un presupuesto que solo en atención primaria sube el 22,5%, unas ofertas públicas de empleo pactadas con los profesionales, quirófanos que abren por las tardes, la cirugía mayor ambulatoria. Es decir, las herramientas están ahí y desde luego darán sus frutos. Eso sí, yo no sé cómo el Partido Popular tiene hoy aquí el cuajo de venir a decir esa asignación, ¿no?, de cartillas por médico, cuando nosotros lo que heredamos fueron las agendas de la vergüenza en esta comunidad autónoma de La Rioja. Y tienen ustedes el cuajo de venir a decir que cuando hemos limitado efectivamente que nuestros sanitarios no tengan que estar sin saber cuándo empieza su jornada, pero no cuándo acaba, ustedes vengan aquí a intentar vender no sé qué historia en una propuesta de resolución. Ahora, desde luego, hay más calidad asistencial y, por supuesto, más tiempo por paciente. También ha pasado con la pobreza. Me da pena que no esté ahora el señor Baena, porque lo suele decir siempre en los medios de comunicación, en la tele, en las tertulias en las que nos solemos encontrar, ¿no? Y le iba a decir al señor Baena, se lo digo a usted, señora León, claro, si ustedes de verdad son, ¿no?, y tienen esa ideología liberal que nos venden, ya sabrán, como buenos liberales que son, que, por desgracia, la pobreza es inherente a un sistema de economía del capital. Siempre que hay una crisis económica, los ricos acaban siendo más ricos y los pobres cada vez más vulnerables. Por desgracia, esto es así. Ha sido así siempre, desde que existe la economía social de mercado. Pero precisamente ese acento social es el que tiene que evitar que la brecha suba. La cuestión es cómo los protegemos, qué podemos hacer por ellos, cómo cerrar esas brechas, cómo evitar que se vuelvan a producir. Y yo estoy bien orgulloso de ser socialista y de tener compañeros en mi bancada que hicieron que en el peor momento de la crisis del COVID fuera el Gobierno que más ayudas dio y más rápido en emergencia social. Estoy bien orgulloso de ello. Como bien orgulloso estoy de que actualmente el Gobierno de La Rioja ofrezca una tasa de cobertura para las personas en riesgo de pobreza del 18%. Por ponerles algún dato, en la anterior crisis económica, la del 2010, en esta situación tan lamentable, había 67.000 riojanos. Hoy son un 41% menos. Pero aún así son muchas personas, más de 45.000, en una situación dramática, algo inaceptable, pero donde antes se cubrían a estas personas con un 1,6% de tasa de cobertura, ahora lo hacemos con un 18%. Yo creo que es para estar bien orgulloso. Y lo mismo ocurre, ¿no? Y lo mismo ocurre con el desempleo. Tenemos una tasa del 9,01%. Es verdad que aquello que anunció Pedro Sanz en muchos debates del Estado de la región, pues ha tenido que venir un socialista para conseguirlo, pero aún así son más de 14.000 personas que no tienen hoy un empleo, aunque por lo menos son 1.000 menos que las que nos dejó el Partido Popular. Así que, sin caer en la autocomplacencia, desde luego sí que les vamos a advertir que no vamos a caer de ninguna de las maneras en su piscina del fango que llevan aquí instalada desde que ustedes perdieron el poder y en la que ustedes no paran de chapotear. Porque ya que en el peor momento de la pandemia ustedes no arrimaron ni una sola vez el hombro, al menos dejen de vender ahora esa Rioja en blanco y negro que tanto añoran. Ya que han despedido al señor Pablo Casado y han disfrazado a su nuevo líder de una falsa moderación, alégrese un poco, hombre, y traigan aunque sea esa falsa moderación aquí en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Porque es que su discurso es el del ruido permanente. Es que son 3 años con la misma matraca. Un ruido que parece que te acostumbras, pero que cuando se va es como si apagaras el extractor de la cocina. Es un placer casi tántrico, ¿no?, el que uno puede llegar a sentir, ¿no? Un ruido que de verdad repite cada pleno. Y como esta semana, encima, ha entrado el verano, pues chiringuito al canto. Que es que ha entrado aquí el señor Garrido y el señor Baena como si usted fuera, señor Garrido, Jordi Dan y Pablo Baena sus maracas. Todo el día con la misma matraca. Pero es que todo el rato, pero es que 3 años igual, sin nada positivo que poder aportar y ofrecer a la comunidad autónoma de La Rioja, de verdad.
todo el día con los chiringuitos. Nosotros, desde luego, dedicamos recursos humanos para no pasar como pasaba antes, con los fondos estructurales de la Unión Europea, los fondos FEDER y el FSE, ¿verdad?, perdidos por las consejerías, sin destinarlos todos a un objetivo claro para transformar la región, cosa que ahora sí que está existiendo. El otro hit del verano, el transfugismo. Hit del verano, absolutamente. Claro, me imagino que ustedes se empeñan mucho, ¿verdad?, en ver el transfugismo de una persona que es miembro de esta Cámara, me imagino que para no ver el suyo, porque es que en la localidad, en el municipio más grande donde ustedes gobiernan, en el de Lardero, es que ustedes gobiernan con una tránsfuga, a la que le dieron encima urbanismo, a una tránsfuga del partido riojano. Me imagino que, claro, se empeñan mucho en ver cierto transfugismo, pero no al que le afectan allá donde ustedes gobiernan en la localidad más grande. Y como no hay dos sin tres, desde luego, la inestabilidad del gobierno de Andreu. Pero vamos a ver, de verdad, señores del Partido Popular, que es que de los gobiernos salidos del año 2019, en los que ustedes, con Ciudadanos, se fueron en coalición, no queda ninguno. Es que han hecho elecciones anticipadas en todos y cada uno de los gobiernos. Y hablan de estabilidad aquí, en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Pero si ustedes tienen menos estabilidad que un carrito de los del Carrefour, y que me perdonen los carritos del Carrefour. De verdad se lo tengo que decir, señorías del Partido Popular. Miren, su forma de hacer oposición, sin duda, ha estado a la altura del proyecto que representan. Ninguno. No existe. Hacen ruido, pero ya se saben. Mucho ruido y pocas nueces, señor Garrido. Se inventaron una condena contra una consejera que nunca existió. Un trato de favor lanzado contra otra consejera, compañera mía, que se ha demostrado falso, condenando incluso al periódico que lo publicó. Dijeron que se habían abierto antes de tiempo unas convocatorias en la ADER solamente para generar desasosiego e intranquilidad en las empresas. No fueron capaces de sentarse en la mesa de los pactos del Rioja Forum, ni de corregir a los alcaldes de su partido, que entendían que se podía insultar a un consejero o que se podía ver el monte arder. Se inventaron que había un calendario de vacunación según el color político del municipio, o que el Valle de la Lengua había desaparecido del PERTE del Español. Y, por supuesto, también algo muy doloroso, se inventaron ustedes que nosotros no derivamos a enfermos a las residencias, de las residencias a los hospitales. Se fueron hasta la Fiscalía, que, por supuesto, les quitó la razón. Así que, por mucho que su cartera de candidatos a liderar su partido cotice más alto que Makoki en una charanga de verano, no creo que la ciudadanía pueda olvidar estos 3 años de ruido permanente en las instituciones, votando en contra de cualquier solución, empañando cualquier tipo de información positiva que llega a nuestra comunidad autónoma. Pero, sinceramente, señorías del Partido Popular, creo que se equivocan. Se equivocan porque ser el primer partido de la oposición nunca ha justificado hacerle oposición a los intereses de la región. Y, además, con ese estilo y esas formas, no es que ustedes puedan ser hoy alternativa al Gobierno, es que no se merecen ser ni los líderes de la oposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz. Turno de respuesta para el Gobierno de La Rioja. Tiene la palabra la presidenta, señora Andreu. Muchas gracias, presidente. Señorías, muchas gracias, portavoz. Hay muchas formas de gobernar y hay muchas formas de afrontar las cosas. Desde la acción institucional, los retos los tiene la sociedad riojana y los vamos a afrontar desde las instituciones. En este tiempo de legislatura hemos demostrado con datos y resultados que el cambio que pusimos en marcha funciona y que además le sienta fenomenal a La Rioja, incluso con todas las dificultades que hemos tenido que capear. Hemos defendido y probado que el proyecto socialista es sin duda el más beneficioso para la inmensa mayoría de los riojanos y de las riojanas. Y lo es además frente a todos los escenarios. En época de bonanza económica conseguimos que la estabilidad laboral crezca de manera histórica. Elevamos las pensiones y las retribuciones de los servidores públicos. Aumentamos el salario mínimo interprofesional. Invertimos en educación e innovación colaborando con los agentes sociales para transformar el modelo productivo y así aumentar nuestra competitividad. Incrementamos la renta de ciudadanía y aplicamos el ingreso mínimo vital. Precisamente antes de ayer, el Consejo Riojano de Diálogo Social
daba el visto bueno al borrador del Plan de Formación Profesional y Empleo Joven 2022-2024. En él, el Gobierno de La Rioja y los sindicatos más representativos con los representantes de la empresa riojana, además de diferentes entidades, estaban trabajando desde hace meses. Y este plan incluye una serie de medidas que están destinadas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y contempla actuaciones por un valor de 29 millones de euros, que van a estar invertidos en 5 ejes: la orientación e intermediación laboral, la formación profesional y la formación para el empleo, el fomento de las oportunidades de empleo, garantizar la igualdad de oportunidades y la modernización de los servicios de empleo. Este es el Plan de Formación Profesional y Empleo Joven 2022-2024. Gracias, de nuevo, al diálogo social por estar siempre ahí. Dijimos que íbamos a estar siempre ahí, en la crítica, pero en la crítica constructiva y en la colaboración. Dijimos que íbamos a trabajar para dar a los jóvenes y a las jóvenes de La Rioja pues más oportunidades de formación y de empleo, y lo estamos cumpliendo. Pero, sobre todo, el verdadero valor del proyecto político, señor Díaz, el verdadero valor del proyecto político que representamos los socialistas sale a relucir en las épocas duras. Cuando la música deja de sonar, hay quienes bajan los impuestos a los más ricos. Cuando la música deja de sonar, hay quienes se los suben a las clases medias y trabajadoras. Cuando la música deja de sonar, hay gente que rescata bancos, que recortan derechos, que privatizan servicios públicos, poniendo en riesgo a los más vulnerables. Nosotros, señorías, protegemos a la población que más difícil lo tiene. Construimos más colegios donde hacen falta. Casa la Reina, Santo Domingo de la Calzada. Aumentamos los recursos para prestaciones sociales, ampliamos las plantillas de sanitarios, impulsamos programas de empleo, reforzamos el escudo de apoyo social. Y, precisamente, en este último ámbito, me gustaría hacerles un anuncio. Próximamente, La Rioja va a contar con un nuevo programa de atención social urgente en toda la comunidad autónoma. A través de un convenio con Cruz Roja de La Rioja, el Gobierno va a ofrecer este servicio que hasta ahora solo existía en Logroño y se lo va a ofrecer a todos los riojanos y riojanas. Con él vamos a garantizar la atención telefónica y presencial de profesionales del trabajo social en situaciones excepcionales o extraordinarias que requieren de esa acción inmediata, de esa actuación inmediata, sobre todo en los horarios que no son ni laboral y que son festivos. Como ejemplo, este programa va a garantizar la asistencia de profesionales a mujeres víctimas de agresiones sexuales, a víctimas de violencia de género, a personas mayores que sufren una situación de soledad no deseada. Va a garantizar la asistencia a niños y niñas en situación de abandono o a familias que sufren la pérdida repentina de la vivienda habitual por un accidente o cualquier cuestión. Miren, la inversión anual va a ser de 200.000 euros y va a contar con 5 trabajadores sociales que van a garantizar una atención presencial y telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año. Dijimos que reforzaríamos el escudo social y lo estamos cumpliendo. Eso es lo que hacemos los socialistas cuando gobernamos, señor Díaz. Fomentamos un crecimiento económico más justo y reforzamos los servicios públicos para ayudar a que todos los riojanos, a que todas las riojanas tengan las mismas oportunidades. Hemos hecho mucho, pero todavía queda mucho por hacer. Hay ilusión, hay ganas y hay proyecto. Señorías, esto es solo el principio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Andreu. Abrimos el turno de réplicas. En primer lugar, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto su portavoz, la señora Moreno.
Hombre, 6:40. 7. Aquí pone 6. Espera. Ahora. Ahora. Gracias, presidente. La verdad es que es complicado ponerse en clave de réplica después de las intervenciones de los demás. Parece que lo que corresponde es replicar también a los diputados de Ciudadanos y del Partido Popular. Y sí que quería empezar replicando brevemente al señor Baena, ¿no? Con esto bueno, creo que me ha llamado ofendidita, aparte de que esta vez se ha controlado, solo me ha citado 17 veces. No me ha puesto señora Moreno para que no lo pudiera buscar, pero con buscar socia ya lo he encontrado. 17 veces. Y siempre para echar porquería sobre la palabra ideología. Y yo quería decirle, curiosamente no está, pero seguro que lo verá luego, que cuando ellos dicen, o cuando los señores de Ciudadanos dicen querer política sin ideología, no buscan otra cosa que imponer la suya. Así, en Madrid, su gobierno optó, pongo el ejemplo de Madrid porque aquí no han pintado nunca nada, ni tan siquiera cuando eran necesarios para el gobierno del Partido Popular influyeron en ninguna medida concreta, pero en Madrid sí, y optaron por regalar más de 1.000 millones al año a aquellos que tenían 10 millones de patrimonio de media. ¿Les parece moderado? A mí no. ¿Les parece sin ideología? A mí tampoco. A mí me parece que es lo que siempre hace Ciudadanos, que es elegir a los que más tienen, siempre elegir a los ricos. Señores del Partido Popular, señor Garrido, mire, no están aquí hoy ningún representante de comisiones. La verdad es que si les oyeran utilizar sus informes para arrogárselos en un supuesto beneficio propio, porque poco citaban los informes de comisiones y de UGT de los déficits que había en el ámbito de la salud cuando ustedes gobernaban. Por eso, lo que voy a hacer es utilizarlos yo para decirle, señor Andreu, que nos queda mucho por hacer. Y efectivamente, creo que hablar, como usted decía, en el ámbito de la educación, porque yo me voy a referir ahora a la última petición que la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras nos trasladaba, no a mí, a todos los grupos políticos, y donde preguntaba, porque le decía que era uno de los aspectos en los que más decepcionados estábamos, y usted me respondía que era una cuestión de legalidad. Bien, señor Andreu, no es una cuestión de legalidad hacer una red pública de 0 a 3 años o hacerla complementaria de la red privada. No tienen ningún compromiso en este momento suscrito con la escuela privada de 0 a 3 años. Sin embargo, usted anunciaba ayer que va a hacer una red complementaria. Usted ha votado en contra de reducir las ratios en la línea de lo acordado en el programa de Gobierno. También nos dicen los representantes de Educación de Comisiones Obreras que le preguntemos por eso. También tenemos el compromiso de llegar al 5% del PIB de gasto en educación. Estamos en el 3,3%. El compromiso es llegar en el 2025. Tenemos tiempo, pero tenemos que incrementar sustancialmente esas partidas, porque si no, no llegamos. ¿Qué pasa con los desdobles en la formación profesional? Acababa antes hablando de los problemas de siniestralidad entre el profesorado y entre los alumnos también en la formación profesional, especialmente en las especialidades técnicas. ¿Para cuándo? El Colegio del Barrio de los Lirios, blanco sobre negro en el programa electoral. Mire, le voy a dar la razón al señor Garrido, que parece que se ha puesto la bata de lo público. Le preocupa mucho que se haya cerrado el Colegio San Francisco, un colegio que nosotros estuvimos de acuerdo en que había que cerrarlo porque estaba en un proceso de guetificación que era irresoluble. Pero eso hay que hacerlo sustituyéndola por otras infraestructuras públicas. Ustedes no han construido ni tienen en proyecto hacer ni un solo centro más público en educación en la ciudad de Logroño, en la capital, ni de secundaria ni de primaria. Eso incide en que en la medida en que ustedes piensan generalizar la formación profesional, si no hacen inversión en infraestructura pública, lo que
conlleva es el aumento de los conciertos. Empezaron ustedes bien en educación, eliminamos el cheque bachillerato, intentamos reducir el número de plazas en 3 años. A partir de entonces no han hecho nada. El problema que tienen, señor Andreu, es que en muchas ocasiones compran el discurso de la derecha y compran el discurso de la derecha y compran el principio de la libertad de educación, de elección de centros por parte de los padres, olvidándose, porque me consta que usted lo conoce, pero olvidándose de que realmente los únicos que eligen son los centros y no los padres. Porque cuando usted decía ayer que vamos a combatir aquellos centros que no integran a los niños y niñas con necesidades socioeconómicas desfavorecidos, se olvida usted de que al menos el 90% de las plazas de conciertos lo hacen, afectúan esa segregación, aun cuando sea sin querer. No lo hacen, evidentemente, prohibiendo que vayan los pobres. Lo hacen, y lo hemos hablado muchas veces en este Parlamento, cobrando el doble por los servicios de comedor que en un centro público. Lo hacen cobrando el doble o el triple por las actividades extraescolares que en un centro público. Lo hacen cobrando matrículas que están prohibidas por ley. Y se supone que ustedes han hecho una investigación a ese respecto. Hemos preguntado en varias ocasiones cuál ha sido el resultado de esa investigación y cómo lo van a hacer. Mire, ha sacado pecho de ser la presidenta de lo público. Me alegro de que haga usted un anuncio, que realmente es un anuncio que sale de este Parlamento, porque el Servicio de Urgencias Sociales está incorporado en la Ley de Violencia de Género, en una de sus disposiciones, para que se cree. Por lo tanto, no es tanto un anuncio de Gobierno como es un anuncio de Parlamento. Pero lejos de hacer lo que dice usted que es conveniente hacer, que es hacerlo ya que partimos de inicio, ¿verdad? Luego no digamos que es que tenemos compromisos adquiridos. Este no será un compromiso del PP, será un compromiso suyo. Lejos de optar por gestionarlo desde lo público, optan ustedes también por privatizarlo. ¿Qué decirle de las consecuencias que tienen las privatizaciones en el ámbito de los servicios sociales? Señora Andreu, son muchas las cosas que me quedan por decir y solo acabo diciéndole que cojo el guante de lo que usted me planteaba inicialmente. Retomemos el acuerdo, retomemos el compromiso de Gobierno. Hay que dar la batalla ideológica en todos los campos, porque cuando la izquierda pretende parecerse a la derecha, la ciudadanía elige siempre el original y no la copia. Vuelvo a tenderle la mano para volver al espíritu de nuestro acuerdo de Gobierno. La ideología es, como siempre, necesaria. No es otra cosa que servir a los intereses de la mayoría social de nuestro país. Espero que esté a la altura. Nos queda un año y es importante recuperar una mayoría de izquierdas en la comunidad en el próximo año. Muchas gracias, señora Moreno. Para responder ahora, tiene la palabra la presidenta de la comunidad, la señora Andreu. Gracias, presidente. Gracias, señorías. Y gracias, señora Moreno. Vamos a hacer alguna puntualización y ya lo que estamos. Vamos a ver. Lo que le comentaba ahora, que es el nuevo programa de atención social urgente en toda la comunidad, evidentemente no es de la mano de una entidad privada, es Cruz Roja. Cruz Roja no es una entidad privada. Respecto de inversión en educación, ahora estamos en el 4,71%, 4,72% y esperemos llegar al final de la legislatura al 5%. Hay inversión, por supuesto, en educación, en colegios, ya lo sabe, y no le digo nada en el Instituto de Educación Secundaria Sagasta, no solo del Gobierno de La Rioja, sino también del Gobierno de España. Mire, solo 1 de cada 3 niños y niñas de 0 a 3 en La Rioja está escolarizado hoy día y debemos llegar como mínimo a 2 de cada 3. En ningún caso ni estamos atacando ni estamos promocionando las escuelas privadas. Sencillamente queremos reforzar esta etapa y lo tenemos que hacer con realismo y poco a poco, como hacemos las cosas, para que sean firmes y sostenidas en el tiempo. Respecto de la concertada, el acceso a la educación
debe realizarse en plenas condiciones de igualdad. Eso es una realidad, tanto en la red pública como en la concertada. Todos deben tener la misma oportunidad, vengan de donde vengan. Y es inaceptable la existencia de barreras, listones socioeconómicos que rompan ese necesario concepto de igualdad. Mire, este Gobierno está trabajando con la Inspección Educativa para conocer la situación real de esta cuestión. Sé que usted sabe que la Inspección Educativa está en ello. Este es un tema, como tantos otros, con el que no ha contado ahora ni con supervisión, ni vigilancia, ni nada por parte de la Administración anterior, que ni vigilaba los conciertos educativos ni nada. Hemos empezado a trabajar en esto porque no queríamos perseguir a nadie ni a ninguna institución ni nada, pero lo que queremos es que no se incumpla esa condición de igualdad, ¿no? Esto no se trata de si es red pública o red concertada, sino de centros que permitan el acceso en igualdad del alumnado y centros que no. Y en eso está este Gobierno trabajando para esclarecerlo. Y como bien sabe, hasta que no termine el concierto con el Alcaste, no se les puede negar. Cuando se termine, hacemos lo que tengamos que hacer. De todas maneras, muchas gracias por su intervención. Y me gustaría ser clara en un aspecto. Mi Gobierno va a ser leal al mandato democrático. Vamos a acatar la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Y, por tanto, vamos a seguir tratando de cumplir el acuerdo de Gobierno, como hasta ahora. Y lo vamos a hacer por varias razones, pero la principal de todas es que dicho acuerdo refleja gran parte del programa electoral del Partido Socialista Obrero Español para La Rioja. La sanidad pública, la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras, la colaboración institucional con los agentes sociales y con el tejido asociativo, la promoción de la seguridad y la salud laboral, el fomento de un crecimiento económico sostenible que beneficie a toda la ciudadanía, el desarrollo de un sistema educativo moderno, capaz de garantizar la igualdad de oportunidades, con todas las trabas y todos los problemas que tenemos que ir dándole solución. Sí, pero ahí estamos. La conservación medioambiental, la defensa y promoción de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, el establecimiento de una fiscalidad justa y progresiva, la promoción necesaria de la cultura, la mejora de las infraestructuras de transporte y comunicación. Nosotros tenemos claro la mejora de las infraestructuras de transporte, por ejemplo, el tren, no como otros que aquí en la tribuna dicen una cosa y en su programa de Gobierno llevan otra. Y no lo digo por usted, señora Moreno, sino por el grupo de grupos del Partido Popular. Bien, todo esto forma parte del ideario del Partido Socialista y está fielmente reflejado en el acuerdo de Gobierno que estamos cumpliendo. Porque este Gobierno no especula ni con derechos ni con las libertades de la ciudadanía riojana y no especula ni con el bienestar de la ciudadanía ni con sus expectativas. Mire, escribía ayer el politólogo Pablo Bustinduy en una tribuna, decía: la clave para la izquierda no está en la polarización ideológica ni en la confrontación entre posiciones e identidades, sino en la capacidad de proyectar horizontes de certidumbre. Se trata, pues, de dibujar la acción política, decía, como fuente de protección, de estabilidad y de progreso en un momento en el que el futuro parece presentarse bajo forma de amenaza. Cada vez, señora Moreno, que usted vota con las fuerzas progresistas y de izquierdas de esta Cámara, demuestra su utilidad para los riojanos y las riojanas. Ahí está su espacio, ahí está su contribución al bienestar, ahí está su utilidad para los riojanos y las riojanas. Aporta ese horizonte de certidumbre. Lo aporta menos cuando vota con el Partido Popular o con Ciudadanos. Simplemente es una reflexión a modo de recordatorio. Mire, el acuerdo que suscribimos para garantizar la gobernabilidad en esta legislatura lo suscribimos Izquierda Unida, Unidas Podemos y el Partido Socialista. Es, por tanto, nuestro acuerdo de Gobierno y lo es porque la inmensa mayoría de las medidas que están recogidas en el mismo son nuestras medidas, las que figuran en nuestro programa electoral. Por ello,
Por eso es tan fácil cumplirlo y defenderlo. Pero al final la pregunta es sencilla. ¿Las riojanas y los riojanos viven mejor? Sí. ¿Ha merecido la pena el cambio? Sí. ¿Queda mucho por hacer? Sí. Sí, claro que sí. Y usted, estoy segura de que quiere mantener vivo el acuerdo para seguir exigiendo su cumplimiento. ¿Por qué no? Vamos a aprobar los presupuestos de 2023, que son cruciales para el futuro y para asegurar la siguiente legislatura. Y no va usted a desperdiciar su capital político, ni nosotros tampoco. Porque estoy segura de que usted no tiene que objetar nada de lo que ha hecho este Gobierno, algo que no sea bueno para los riojanos. No hay nada. La economía riojana está creciendo, se está transformando, se está invirtiendo como nunca antes se había hecho y se están eliminando barreras a la competencia que eran letales para nosotros. Por ejemplo, el precio del suelo o la inexistencia de una plataforma logística que usted comentaba también. Se está avanzando en las infraestructuras. Vienen inversiones muy importantes para La Rioja desde el Gobierno de España. Se genera empleo y ese empleo es estable y de calidad. Peleamos para que sea seguro, para que esté mejor retribuido. Negociamos con los sindicatos y la patronal. Invertimos en ciencia, en investigación, en innovación y potenciamos como nunca antes a nuestra universidad pública. Y apostamos como nunca antes por nuestra formación profesional. Y apostamos de verdad y construimos. Lo que pasa es que la construcción no es de un día para otro. Ya saben los trámites eternos que lleva cualquier cuestión que tenga que ver con terrenos, que tenga que ver con construcción. Es muy largo, pero estamos para construir esos centros nuevos de FP y tenemos la mejor sanidad posible y recuperamos todos los servicios externalizados de los que somos capaces, no por capricho, sino por poner al paciente, a la ciudadanía riojana en el centro del cuidado. Y creamos una empresa pública de transporte sanitario e integramos lo difícil que era aquello, la Fundación Hospital de Calahorra, y contratamos todo el personal sanitario que pillamos, que encontramos, y apostamos por la educación pública y reforzamos con más personal y más tecnología y peleamos por la integración y la convivencia y pensamos siempre en términos de igualdad y pensamos en femenino y defendemos a muerte los derechos conquistados, ni un paso atrás, y potenciamos sin descanso nuestros servicios sociales y estamos al lado de los que más nos necesitan y al lado de los más vulnerables. Y apostamos por la sostenibilidad y protegemos el paisaje y el medio natural. Y negociamos en España y en Europa lo mejor para nuestros agricultores y ganaderos. Y apostamos por el medio rural y buscamos soluciones al reto demográfico. Y creemos en la participación y en la transparencia. Y habría mucho más y mucho más. Así que, señora Moreno, estamos haciendo lo correcto. Hay que insistir y hay que seguir y hay que corregir lo que no está correcto. Bien, pero hay que seguir. Así que, señora Moreno, como dijo el gran Rosendo Mercado, veo, mamoneo. La lealtad es esencial entre socios de Gobierno. No aprovechar situaciones ventajistas es una regla de oro. Y acabar lo que se empieza también es una regla de oro. Nuestro empeño será que La Rioja tenga los mejores presupuestos posibles para 2023. Por supuesto, con su apoyo. Porque para este Gobierno lo importante es la calidad de vida de las riojanas y los riojanos. Y el resto de las cosas menos importantes, si quiere, pues se las dejo a usted. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Andreu. Turno de réplica para el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra su portavoz, el señor Baena. Bueno, pues muchas gracias, señor presidente. Yo voy a utilizar mi turno para dar réplica a la presidenta del Gobierno, a las cuestiones que nos ha planteado anteriormente, pero no sin antes, señora presidenta, le diré algo. Acaba usted de leer una tribuna en la que dice que la clave de la izquierda no está en generar polarización política. Pues es que si es eso en lo que usted cree, señor Andreu, la verdad es que está haciendo todo lo contrario, ¿no? Porque además es que lee usted este texto y de seguido es capaz de recriminar a la señora Moreno que vote con la oposición como si fuera algo malo. Señora Andreu, es que usted es capaz de en la misma frase decir una cosa y la contraria. Mire, usted está alentando la polarización y es verdad, usted alienta los bloques porque es sanchista. Ya se lo hemos explicado 1000 veces. Lo que sí le voy a reconocer, yendo ya a lo que usted me ha comentado, lo que sí que hay que reconocerle
es que usted, yo le hablaba de que usted vive en Matrix, usted ha sido, la verdad es que ha sido ocurrente, hay que reconocérselo, ha tenido cierta gracia cuando usted me ha hablado de las píldoras de la película Matrix, ¿verdad? Ha tenido cierta gracia. No sabemos muy bien si usted conoce las píldoras de Matrix por haber visto la película o por vivir en el metaverso de Matrix en el que usted vive. Pero claro, es que usted se equivoca, cogiendo su ejemplo de las píldoras, usted se equivoca porque, mire, lo de las píldoras va de que una de ellas, si te la tomas, hace permanecer en la ignorancia satisfecha. Y la otra, si te la tomas, es la que te hace aprender una verdad inquietante, señor Andreu. Esto no va de que sea una roja y otra azul. Y yo lo que le digo es que ya que usted me habla de las píldoras de Matrix, pues usted se ha tomado la primera, y por eso usted permanece en una ignorancia satisfecha. Usted se ha tomado la primera de las dos píldoras. Esa es la cuestión, ¿no? Mire, nosotros lo que le hemos propuesto con nuestro discurso es que, en todo caso, usted de una vez se tome la segunda píldora y escuche lo que le decimos, que es una verdad que a usted le puede parecer inquietante, pero que es lo que están sufriendo, lo que están viviendo los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Mire, yo le he hablado de la manera de gestionar, de su manera de gestionar. Y usted lo que me ha respondido es que su gobierno fluye. No, señora Andreu, su gobierno no fluye. Su gobierno lo que es un gobierno inestable y que vive en una crisis permanente. Si usted a eso le llama fluir, pues es que igual no se ha tomado usted la píldora adecuada, ¿verdad? Dice usted que negocia, que dialoga, que llega a acuerdos. Y la realidad, señor Andreu, por mucho que usted saque pecho de dialogar con la mesa de diálogo social, la realidad es que el único acuerdo que se ha alcanzado en esta legislatura, que lo han firmado todos los grupos parlamentarios de esta Cámara y todos los miembros de la mesa de diálogo social, es precisamente el Pacto por el Ferrocarril en La Rioja Alta, que es un acuerdo que se tomó en la Comisión por el Desarrollo de las Infraestructuras, en la Ponencia por el Desarrollo de las Infraestructuras, que yo tengo el grandísimo honor de coordinar, señor Andreu. Ese es el único acuerdo que ha habido en esta legislatura en el que están todos los grupos parlamentarios y la mesa de diálogo social. Un acuerdo, obviamente, que no tiene que ver con su acción de gobierno. Le he hablado también de los problemas que hay en sanidad, que son muchos y muy inquietantes, señora Andreu, y usted nos responde que ningún paciente ha dejado de estar atendido en tiempo. Y eso es rotundamente falso, señora presidenta. Usted sabe que eso es rotundamente falso y es muy inquietante que usted se crea estas cosas. Mire, le he hablado también de infraestructuras. Como usted puede ver, le he hablado de asuntos que preocupan a los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Le he hablado de infraestructuras y en cuanto a esto usted directamente no ha contestado absolutamente nada. Claro, es que lo importante, se lo he dicho, es desarrollar el pacto de gobierno y como su socia lo que le exige es dar la batalla ideológica en todos los frentes, se lo acabamos de escuchar ahora mismo desde esta tribuna, pues las infraestructuras, el desarrollo de las infraestructuras parece que a ustedes les importan más bien poco, señora presidenta. Más bien poco, porque si no, no tiene sentido que yo le hable de infraestructuras y usted directamente no responda absolutamente nada. Le he hablado de economía, le he hablado de desarrollo y usted nos ha contestado que están construyendo un proyecto a largo plazo que nos encantaría conocer, pero es que, mire, mientras tanto, ustedes han subido los impuestos, la economía está frenada, el PIB está estancado, la inflación se encuentra disparada, los fondos europeos, en eso sí somos referentes. Mire, señor Andreu, en fondos europeos somos referentes en falta de ejecución y no se sabe absolutamente nada de la compensación por el efecto frontera, excepto que usted se sacó una foto con una ministra, señora presidenta. Esa es la realidad, esa es la realidad. Le he hablado también del sectarismo ideológico en educación y usted nos responde que lo único que ha hecho usted ha sido ordenar las plazas en los centros. Pero de seguido, por ejemplo, usted habla de educación segregada, cuando realmente se llama educación diferenciada, señor Andreu. Y en esto, con este ejemplo que le estoy poniendo, se demuestra la perversión que ustedes tienen al utilizar términos engañosos para meter su ideología por todos los lados, señora presidenta, por todos los lados. Porque su gobierno es un gobierno totalmente, netamente ideológico, no un gobierno de gestión.
Usted, como le digo, se tomó al principio de la legislatura la píldora de la ignorancia satisfecha, que yo no sé si es la roja o la azul, pero desde luego es una de ellas, señora presidenta. Se tomó la píldora de la ignorancia satisfecha que le ofrecieron sus socias, y a usted le molesta que yo le ofrezca la que le hace ver la verdad, señora presidenta. Bueno, pues abra los ojos. Abra los ojos porque, se lo repito, es escandalosa la desconexión que usted tiene de la realidad, del sufrimiento, de lo que están pasando, de los problemas que tienen la mayoría de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Yo, señora presidenta, no me voy a extender más porque creo que ha quedado totalmente confirmado lo que le decía, un poco en plan de broma, pero es que ha quedado totalmente confirmado que evidentemente usted vive en Matrix, en una realidad paralela, pero que además es que usted no es consciente de ello, señora presidenta, no es consciente de ello. Le hablaba antes del consuelo que nos quedaba a muchos de nosotros y le diré otro consuelo que nos queda. Otro consuelo que nos queda, señora presidenta, es que La Rioja y los riojanos son fuertes y se repondrán a estos años de ideología de su Gobierno. Yo se lo aseguro que se repondrán, pese a usted y también pese a sus socias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Baena. Para dar respuesta por el Gobierno de La Rioja, tiene la palabra la presidenta, señora Andreu. Gracias, presidente. Señorías, gracias, señor Baena, por su intervención. Yo le voy a decir que en estos 3 años hemos hecho, bueno, pues lo que no hizo usted ni su partido en los años en los que estuvo aliado con el Partido Popular en cuanto al artículo 46. Ya sabe que hemos mantenido una reunión, una comisión bilateral, la hemos mantenido ya. Allí a la ministra de Política Territorial le dijimos que íbamos a elaborar de la mano de la Universidad de La Rioja un documento, un informe que hablara del efecto frontera y de ese artículo 46. Y resulta que ya está listo y resulta que ya está presentado. Por tanto, señoría, cuando usted suba a la tribuna, no mienta. Usted puede llegar aquí a contarnos la pena de Murcia, pero la realidad de La Rioja en estos momentos es la que es, insisto. Hay más crecimiento económico que cuando ustedes eran los socios del Gobierno. Hay más inversiones del tejido empresarial regional que cuando ustedes asistían pasivos a la deslocalización de grandes empresas riojanas. Generamos más empleo y de mejor calidad que cuando ustedes sostenían al Partido Popular. Y además, la ciudadanía riojana puede acceder a unos servicios públicos dotados de más personal y más medios económicos y técnicos. Mientras que ustedes, señorías de Ciudadanos, fueron corresponsables del proceso de privatización y desmantelamiento de los servicios públicos que llevó a cabo el Partido Popular en La Rioja durante 24 años. Y además, al contrario de lo que usted dice, se ha hecho escuchando a la gente, siendo transparentes, dando la cara siempre, sobre todo en los momentos más difíciles en los que hemos pedido que todos diéramos la cara, ustedes se han borrado de ese momento. Y mire que hemos tenido numerosos momentos en esta legislatura para no borrarse y dar la cara para defender a la ciudadanía. Mire, hemos colaborado estrechamente con los sindicatos y con los representantes de los empresarios. Trabajamos de manera coordinada con el Gobierno de España, pero también con los ayuntamientos de la región, independientemente de su color político. Por ejemplo, con Villalba. Y, sobre todo, dialogamos con los grupos de esta Cámara, sobre todo con los firmantes del acuerdo de Gobierno. La realidad de La Rioja es la que es. Esta coalición gobierna mejor que anteriores ejecutivos en todos y cada uno de los campos que inciden directamente en el bienestar de la ciudadanía. Los datos de los principales indicadores, incluso sin tener en cuenta el efecto de la pandemia, así lo demuestran. ¿Creen ustedes, señor Baena, que exponiendo esa ficción caótica y desastrosa de La Rioja van a conseguir algo en las próximas elecciones? Permítame decirle una cosa. La mayor ficción que maneja Ciudadanos en La Rioja es albergar alguna expectativa en la siguiente convocatoria electoral.
Y en parte es lógico. Mire, tras las elecciones andaluzas escuchábamos a Juan Marín y la verdad es que empatizas con sus palabras. Su organización allí ha contribuido de manera total al resultado del Partido Popular. Eligieron mal la pareja de baile. Ustedes han intentado desaprovechar cada oportunidad que han tenido de ser útiles a los riojanos y a las riojanas y han servido de muleta al Partido Popular para prolongar ese proyecto que ya sabíamos todos estaba acabado. Y cuando llegó el cambio y cuando llegó la regeneración institucional real a La Rioja, va y empiezan a desprestigiar y a deslegitimar a una coalición democráticamente elegida. Y además han contribuido a propagar bulos. ¿Se acuerda usted de aquello de la vacunación irregular? ¿Dónde ha quedado? ¿Se acuerda usted de aquello en el que se metió de lleno en un fregado del gerente del IRBI que si no estaba formado, qué tal? Pues esos bulos, además de que, claro, con pruebas y son todo mentira, pues molestan a la gente. Porque al final termina por no creerse lo que dice Ciudadanos, pero desprestigia al resto de los grupos políticos. Han ido comprando todos los marcos ideológicos del Partido Popular y se han borrado de cada oportunidad que han tenido de arrimar el hombro en los peores momentos que ha vivido la ciudadanía riojana. Desde luego, no creo que la política española vaya a estar mejor sin Ciudadanos, no lo creo. Yo soy una convencida, total convencida, que es mejor la pluralidad política, nos insta a trabajar más y mejor. Pero de verdad, en este caso, y visto lo visto, tampoco creo que la política riojana vaya a empeorar sin ustedes. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, señora Andreu. Turno de réplica para el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su portavoz, el señor Garrido. Sí, gracias, señor presidente. Señorías. Señor Andreu, la verdad es que cada vez que interviene usted es más evidente que los riojanos no nos merecemos su agonía política durante los 11 meses que quedan de legislatura, los días o los meses que quedan hasta las próximas elecciones de mayo del 23. Y si algo ha quedado claro y patente, meridianamente claro, es que en su intervención de ayer y, por supuesto, en su intervención de hoy, usted ha dado la sensación de que se encuentra muchísimo más cómoda haciendo oposición a la oposición, a la alternativa, a la única alternativa que tienen los riojanos, que presentando propuestas para liderar la comunidad. Esto yo creo que es la conclusión clara y evidente de todo este debate. Y, entre otras cosas, porque las propuestas que ha presentado son escasas o tienen muy poca entidad. Mire, señor Andreu, yo no quiero competir con usted en el insulto. No me interesa. Y además es que estoy convencido que seguro que me ganaría. Cada uno tiene sus limitaciones, cada uno tiene sus características y esa no es una de las mías. Estoy seguro que me ganaría, pero ahí es que no me va a encontrar. Señora presidenta, llevamos mucho tiempo debatiendo usted y yo, al menos mensualmente, no sé cuántas sesiones. Y, sinceramente, uno se cansa de su actitud prepotente. Se cansa. Y si me pasa a mí, que me pagan por esto, ni quiero imaginar cómo pueden reaccionar el resto de ciudadanos de esta comunidad autónoma. Yo creo que es bueno, señora presidenta, que usted sea muchísimo más humilde. Yo creo que todos nos merecemos un poco más de respeto y que usted asuma que se equivoca y que lo diga, Pero, por favor, no nos haga tragar, ¿verdad?, con ruedas de molino. Mi objetivo no es insultarle más, tampoco es faltarle al respeto más. Tampoco es mi objetivo, ¿verdad?, agrandar cuestiones para intentar aplicar la técnica de calamar con el cual, ¿verdad?, diluir los problemas, que eso ustedes lo hacen muy bien. No es mi objetivo. Nuestro objetivo es presentarnos como la única alternativa cabal, con propuestas concretas, serias, y convencer a los riojanos de que vuelvan de nuevo a confiar en el gran proyecto político que es el Partido Popular. Y si por el camino
tenemos la oportunidad de que usted pueda aplicar alguna de las recetas de nuestra formación política, pues mejor que mejor. Señor Andreu, mire, a ustedes los riojanos le dieron una oportunidad para poner en práctica un programa de gobierno. Vamos a dejarlo ahí. Pero es evidente que usted la ha desaprovechado. Y dirá, no lo hemos tenido fácil. Y es cierto, usted no lo ha tenido fácil. Tampoco nosotros en la oposición. Y tampoco lo tuvieron fácil el señor Feijóo y la señora Ayuso, Fra de Mañueco y Juanma Moreno, entre otras cosas porque se han enfrentado exactamente a los mismos problemas que usted, señor Andreu. Exactamente a los mismos problemas. Pero en donde ellos han sabido reforzar su liderazgo y reforzar su proyecto político, usted, sinceramente, se lo tengo que decir, que ha fracasado. Ellos se enfrentaron a los mismos retos, ellos han sabido generar ilusión y esperanza, eso es evidente, y usted ha generado desencanto y descontento. Y si quiere se lo simplifico, a usted le silban por la calle y a ellos les aplauden por la calle. Es así de sencillo. ¿Cuál ha sido su error? Se lo dije en el primer debate de investidura. Usted libremente decidió estar maniatada por los intereses personalísimos del señor Sánchez, al cual La Rioja le interesa más bien poco. Y usted y él caerán prácticamente a la vez. Usted decidió en su momento también estar maniatada al señor Ocón. Ya sabemos cómo acabó esa primera serie, ya la hemos visto, pero habrá segunda temporada y veremos cómo termina. Y en tercer lugar, usted decidió libremente atarse sus manos a la extrema izquierda y a los populistas, ahora tránsfugas del IVA. Y usted ha tenido que pagar un precio reputacional absolutamente inimaginable. Se lo digo así abiertamente. Y la verdad es que no me gusta hablar de cuestiones internas de partidos. Nosotros nos tomaremos el tiempo que sea necesario, pero tenemos una cosa clara, y es que no nos vamos a equivocar como el Partido Socialista se equivocó eligiéndole a usted como líder de su formación política. Eso lo tenemos absolutamente claro. Y ahora vamos a pasar por el control de la veracidad de sus palabras. Usted dice que quiere hablar y llegar a acuerdos y que está abierta. Oiga, usted la semana pasada, hoy es jueves, ¿no? El pasado jueves, en esta misma Cámara, el Partido Popular presentó una iniciativa para reducir las tarifas del IVA que se aplicaban al gas y a la electricidad. No lo escondimos, lo planteamos aquí. Lo defendió mi compañero el señor Domínguez. El señor Ocón fijó posición en su grupo y ustedes rechazaron la iniciativa. Oiga, es que ayer Sánchez, ¿no?, públicamente rectificó y dijo que la pensaba implementar. Por lo tanto, no sé quién se equivocó, si usted, si el señor Ocón, si ahora el señor Sánchez o probablemente los dos. Probablemente sea eso, lo más cierto, ¿no? Pero ¿a qué estamos jugando, señora Andreu? Es que en una semana, 7 días, ustedes pasan de decir blanco, lo blanco es negro es blanco. ¿De verdad? Queremos ser responsables desde la oposición, pero lo mínimo que le podemos exigir a ustedes es que nos lo pongan un poco fácil. Pongan en primer lugar el interés de los riojanos. ¿Cuánto tiempo o cuánto hubiésemos beneficiado al conjunto de los ciudadanos, a los riojanos en particular, si se hubiesen adoptado determinadas medidas con anterioridad? Y desde aquí se lo digo. Hablamos con quien usted quiera. Si quiere, hablamos con el jefe de su gabinete. Si quiere, hablamos con el todopoderoso don Celso, que está ahí medio somnoliento. Si quiere, que hablamos con el portavoz de su grupo parlamentario, con quien usted quiera y donde usted quiera, salvo en un restaurante de 5 estrellas tipo Madrid Fusión, donde usted quiera, nos vamos. Aquí en el Parlamento, en el Palacete, espero que no nos entre el síndrome del Palacete, da igual, cuando usted quiera y como usted quiera. Lo único que le vamos a pedir es una condición de plenos poderes a quien esté negociando para poder adoptar las medidas que sean necesarias. Y mire, que usted saque pecho de gestión económica es que, como diría Feijóo, esto es una broma. Esto es una broma, de mal gusto además. Pero si todavía ni tan siquiera hemos sido capaces de alcanzar el Producto Interior Bruto del año 2019.
Si con usted y por sus políticas y por sus decisiones, no solo por la pandemia, sino por cómo usted gestionó la pandemia, hoy nuestro nivel de renta no ha superado el nivel precrisis. ¿Cómo podemos saber, cómo puede usted sacar pecho a esto? Es que de verdad no salgo de mi asombro. ¿A usted le parece razonable, que ustedes estén cobrando muchos más impuestos? Y no hablando de los ricos, que no estoy hablando de fondos de inversiones por ahí, no, estoy hablando de renta e IVA. Señor Celso, usted esto me entenderá, de lo que se recauda por renta e IVA en La Rioja. Oiga, es que estamos recaudando más cuando el Producto Interior Bruto es menor, cuando la riqueza de los riojanos es menor. Y además tenemos una inflación disparada. Es decir, cuando más perjudicados están los ciudadanos, ustedes están recaudando más. Es que esto no lo entiende nadie. Y tienen intentan o tienen la habilidad de presentar las cosas como no lo son. Miren, no. Y luego, ¿qué problema hay en llegar a un control eficaz del gasto público? ¿Qué problema hay en adoptar medidas, ¿verdad?, para que desde el Poder Ejecutivo no se intente mangonear en las empresas públicas para enchufar a sus amigos? Pues lo han hecho ustedes. Lo han hecho ustedes. Oiga, nosotros le hemos planteado una millón de iniciativas. ¿Qué inconveniente hay en intentar acelerar la construcción de los centros de salud o los centros de educación infantil y primaria? Oiga, ¿qué problema hay en llegar a acuerdos en el Consejo Interterritorial de Salud? Porque ustedes van allá y dicen amén a lo que diga la ministra, pero no ponen sobre la mesa los problemas reales que tenemos en la comunidad. ¿Qué problema hay en eso? ¿Qué problema hay que en Consejo Consultivo haga lo que no hace la señora Romero? ¿Qué problema hay en pactar políticas de futuro en cara a la natalidad? ¿Y qué problema hay, que esto es lo más inaudito, señora presidenta, en no darle vueltas a lo que ya está acordado, que es que hay un pacto de infraestructuras publicado en el Boletín Oficial del Parlamento, que es que no hay que hacer nada más, hay que aplicarlo, que es que usted lo votó, no nos explique lo que hay que hacer, deja de decir que eso ya está cerrado, es un discurso pasado, lo que hay que hacer es ejecutarlo. Y con toda la buena voluntad del mundo le hemos dicho, oiga, señora presidenta, vamos a exigir lo que hemos acordado, vamos a exigir más presupuestos en el futuro y vamos a exigir que se ejecute. ¿Tan difícil es? Pues para usted sí, es muy difícil. Y eso Concluya. es lo triste. Concluyo ya. Mire, señora presidenta, sinceramente se lo digo, nos vamos muy decepcionados de este debate. Muy decepcionados. Muy decepcionados. Pero digo una cosa, las únicas batallas que no se pierden son las que no se dan. Y nosotros vamos a seguir dándolas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Garrido. Tiene la palabra por el Gobierno de La Rioja su presidenta, la señora Andreu. Muchas gracias, presidente. Gracias, señorías. El señor Garrido, se ha puesto usted el traje de moderación de Moreno Bonilla y casi se ahoga. No le sienta demasiado bien, ha tenido que sujetarse ahí, pero se ha visto, ¿no?, que le ahogaba. Es que no le va. A ver si le dura, porque es mucho más agradable tener un entente de discusión en la moderación que en la locura. Mire, hablaba de impuestos. Fíjese, el incremento de impuestos en términos relativos en La Rioja, esto es un dato, ha sido inferior a la media nacional. Bueno, fíjese, el incremento a nivel nacional es del 18,5% y en La Rioja del 15,5%. Bien, como es un dato, pues es indiscutible. Y las cosas indiscutibles no hay que darles más vueltas. Mira, a nosotros nos gusta promocionar La Rioja, promover los tesoros que tenemos, como son nuestros Estrella Michelin, nuestros cocineros y cocineras estrella, nuestros cocineros y cocineras de cocina de pueblo, de cualquier tipo. Y lo hacemos bien, lo hacemos de manera transparente y lo hacemos para promocionar nuestra agroalimentación y darle la ambición que merece la región. Por primera vez, La Rioja ha tenido presencia institucional a través de sus cocineros y cocineras Estrella Michelin en Madrid Fusión y tenemos que estar muy orgullosos porque además
el importe de los gastos asociados a esta celebración ha sido muy, muy inferior a la que hubieran hecho ustedes. Estoy absolutamente segura. Y además tenemos la suerte de poder consultarlo porque es absolutamente transparente. Por lo tanto, ahí nada, nada, nada. Mire, no suelo hacerlo porque a veces las citas, a no ser que sea Rosendo, que siempre hay ese mola. Mire, Baltasar Gracián decía que no hay más sordo que el que no quiere oír, pero hay otro peor, decía. Aquel que por una oreja le entra y se le va por la otra. En fin, señoría, esto es un debate y el debate implica confrontación de ideas políticas concretas. Y comprendo que a ustedes ahora les pilla la cita pues con esa euforia de los resultados en Andalucía que ha mencionado, por supuesto. Pero desgraciadamente para ustedes les pilla con poco proyecto y sin liderazgo, iba a decir con un liderazgo confuso, Por eso me gustaría echarle una mano en esta tarea. Bueno, vamos a comparar con rigor el modelo que usted representa y el del Gobierno de La Rioja. Le voy a echar una mano ahí. Ya en el liderazgo, no, se lo decía antes, no le puedo echar una mano en el liderazgo porque de milagros no sé. Mire, hablan ustedes de inestabilidad, pero es el Partido Popular quien, como bien ha dicho nuestro portavoz, ha reventado todas y cada una de las coaliciones autonómicas de gobierno que formó tras las elecciones del 19. Han demostrado ustedes que el poder es un fin en sí mismo. Para eso lo quieren, porque lo consideran un fin en sí mismo. En ningún caso lo consideran para mejorar la vida de todas las personas. Y bien lo saben sus ex-socios de Ciudadanos. Hablan del empeoramiento de la situación económica de las familias. Pero fíjense, votan en contra, salvo aquel esperpento que salía ayer también, que protagonizó el señor Casero y posteriormente Cuca Gamarra, de la reforma laboral que ha disparado la contratación indefinida en España y en La Rioja. Votan en contra. Hablan de contrataciones irregulares en un sitio y en otro, y ustedes tienen un cúmulo de lustros colocando a personas que no sé si defendían bien los intereses de toda la ciudadanía o estaban ahí como pago. Mire, acusan a este Gobierno de no defender los intereses en Madrid, lo han dicho en más de una ocasión. Pero fíjense, y al hilo de lo que comentaba también el portavoz Baena, hemos sido el primer Gobierno en celebrar una comisión bilateral de cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma, tras 30 años, inactiva con los Gobiernos del Partido Popular. Y hemos colaborado, como ya he dicho, con la Universidad de La Rioja para elaborar ese dictamen sobre el efecto frontera en las vacaciones fiscales, tras 20 años de inacción. 20 años de inacción, no habían hecho nada. En esta materia, ustedes únicamente mentían a la ciudadanía riojana, eso sí, incluían en los presupuestos millones de euros como supuesta compensación. Esto hay que repetirlo porque la gente no se le tiene que olvidar esto. Y lo repetían, un presupuesto, sobre todo en materia industrial, pero es que nunca llegó ni un euro. Por cierto, nosotros acabamos de solicitar al Gobierno de España una nueva reunión, que es como se hacen las cosas, una nueva reunión con la Comisión Bilateral. ¿Para qué? Para defender los intereses de La Rioja. Acusan a este Gobierno de ser un desastre para La Rioja, pero fíjese, llevábamos 14 años sin generar tanto empleo como hasta ahora. Jamás habíamos conocido tanta estabilidad laboral. No habíamos conocido tantos anuncios de inversiones millonarias en La Rioja, de nuestras empresas. Y las cifras de afiliación a la Seguridad Social son históricas. Ha salido aquí también, pero tienen que ser conscientes de que con ustedes se cerraba Tabacalera, Electroluz, se construían, bueno, se decía que se iban a construir barcos. Es difícil sujetar a una empresa cuando se quiere ir, lo decía el portavoz, pero hay que poner toda la carne en el asador. Acusaron a este Gobierno de no atender a los ancianos de las residencias de mayores durante la pandemia. ¿Para qué? Para ensuciar el ambiente en uno de los momentos más difíciles que ha vivido La Rioja. Pero fíjense, por su irresponsabilidad, La Rioja afrontó una pandemia con menos camas que la media española en UCI, 17 camas. Hoy, afortunadamente, como bien les dije ayer, tenemos más del doble y completamente equipadas. Y ahora sabemos que el único Gobierno autonómico en firmar una orden
de servicio, de obligado cumplimiento para impedir el traslado a hospitales de miles de mayores enfermos que vivían en residencias, fue un ejecutivo del Partido Popular. Y no han perdido disculpas. Acusaron al Gobierno de no hacer nada frente al incremento de la inflación, pero votaron en contra de la convalidación del Real Decreto Ley que recogía las medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania, que contemplaba 16.000 millones de euros en ayudas para sectores como el transporte, el sector agropecuario. Y si hablamos de disparar el gasto público, ¿sabe usted, cuando llegaron ustedes al poder en 1995, la deuda pública era solo de 133 millones. Cuando salieron en el 19, pasaron de 133 millones a 1.608 millones de euros. Que claro, si hubiera sido para crear empresas, para activar la economía, para proteger a los trabajadores, bienvenida la deuda. Ay, pero señorías, ¿para qué fue? ¿Para qué, señores del Partido Popular? ¿En beneficio de qué para la ciudadanía riojana? Miren, acusaron a este Gobierno de no proteger a sus empleados durante la pandemia, pero una sentencia judicial demostró lo contrario. Nosotros sí protegemos a los servidores públicos y no llenamos con comisiones millonarias los bolsillos de familiares. Acusan a este Gobierno y al Ministerio de Agricultura de no defender los intereses del sector del vino en La Rioja otra vez. Estaba por no decirlo, por no volver a repetir, pero ustedes son los que crispan. Fueron ustedes los que, con el fraude en la asignación de las plantaciones, de los derechos de plantación de viñedo, fueron ustedes quienes pusieron en riesgo la denominación de origen calificada Rioja. Ustedes. Y además todavía no han pedido disculpas, no han pedido perdón a la ciudadanía ni a los propios viticultores. Les esperan. Señorías, señor Garrido, hay asuntos que quedan al margen de la crítica política y deben quedar al margen, y una de ellas es la denominación de origen calificada Rioja. Igual que debería quedar al margen la protección de nuestros paisajes y estar todos a una, la protección de nuestros terrenos de producción agrícola y, por tanto, la protección de nuestro medio rural. En este sentido, les quiero anunciar que vamos a modificar la directriz de protección de suelo no urbanizable para proteger las áreas de mayor valor agrícola y paisajístico. Y les quiero agradecer, casi no me sale, les quiero agradecer la unanimidad que alcanzó esta Cámara para permitir al Gobierno de La Rioja estudiar todas las alternativas posibles y poder proponer un marco de protección. Es necesaria la modificación de la Directriz de Protección de Suelo no urbanizable y el objetivo es proteger hasta el 60% del territorio agrícola de La Rioja, y creo que lo vamos a conseguir. Les informo que los consejeros de Sostenibilidad y Transición Ecológica y de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, a petición propia, van a darles todos los detalles de esta modificación. Permítanme que no adelante más. Señor Garrido, señorías del Partido Popular, del Grupo Popular, han basado toda su oposición en lo único que conocieron cuando gobernaron: la mentira, la confrontación y la soberbia, aunque con voz bajita. Estos son sus principios. Miren, nosotros, mientras, vamos a seguir trabajando para mejorar la vida de la ciudadanía riojana, con más crecimiento económico y más empleo de calidad, con un clima político más plural, mejor y, sobre todo, con más justicia social, gracias a unos servicios públicos mejor dotados. Eso es lo que representa este Gobierno: ilusión, trabajo y honradez, frente a lo que quiera que ustedes representan en cada momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Andreu.